Listo, grabación. Ya está en proceso la grabación. Ahora entonces, muy buenas tardes. Ahora sí, vamos a iniciar formalmente la reunión. Quiero que quede grabado el tema de que como tenemos dificultades en el acceso de la plataforma, ahí me mandaron, Luisa Fernanda, me mandaste. Si está saliendo, perdóname, es que no alcanzo a leer, Luisa Fernanda. Sí, señora, a mí sí me aparece. Ya me pude inscribir, pero sí me aparece el CIPAS. ¿Te aparece ya? Mira que a Yarlene también creo que ya le parece el CIPAS, ¿sí? Sí, mira, bueno, a Viviana tampoco le deja entrar, pero mira que sí aparece. Entonces, les recomiendo, por favor, eh, para, digamos, superar el inconveniente técnico que tenemos en el acceso a la plataforma, entonces vamos a dar 2 días de tiempo para que, por favor, ustedes ingresen a la plataforma, acepten el CIPAS, se inscriban y lo acepten, ¿listo? Entonces, quiero que quede eso grabado en la reunión para que, por favor, me colaboren con eso y evitar algún inconveniente con las estadísticas en la seguimiento de la escuela. Ahora sí, buenas tardes. Voy a que veamos la presentación. De pronto están viendo la presentación ya. Sí, señor. Bueno, entonces les agradezco a todos por la asistencia, por estar, por darme ese tiempito para poder que compartamos un algo de seguimiento a la tarea 2 y una explicación sí, una explicación de la tarea 3. Entonces, poco a poco y en el desarrollo de la reunión vamos a ir hablando de eso. Entonces, este será el primer CIPAS, pues tenemos más o menos 3, 4 CIPAS para desarrollar en el curso y las 2 web conferencias, pues que ya las vamos a ir programando durante el tiempito para tenerlas presentes. Entonces, hoy la agenda viene a ser, bueno, el saludo de bienvenida, la agenda del curso, de lo que va a ser el curso de la tarea 3 y lo que pues ya sucedió con la tarea 2, la revisión de la tarea 2, que es más o menos como hacerle como un barridito de lo que fue la tarea 2, pero quiero explicar la tarea 3, que es la revisión y socialización de la actividad 3, porque tenemos unas actividades que ya las explico que son un poquito más complicadas de lo que veníamos estudiando con este mismo curso en otros semestres. Vamos a hablar ya posteriormente, vamos a hablar del estado de la planeación estatal, vamos a tocar unos temitas como para recordar y como para, digamos, como para recordar más que todo porque ustedes ya hicieron la tarea 2 y esos temitas que vamos a tocar nos van a servir para el desarrollo de la tarea 3 y va a haber un espacio de preguntas en caso de que haya dudas, pero ustedes pueden ir preguntando y vamos a ir explicando de una vez en el transcurso de la reunión. ¿Listo? Eh, Vamos a hacer una presentación por docentes. Yo tengo acá una presentación que me envió la profesora Dora Andrea. Ya se las coloco, es un videíto porque ya se le dificultó el acceso hoy a la reunión. Posteriormente, el profesor José va a hacer una presentación de su experiencia tanto laboral como docente, y que es una presentación general. Igual yo haría una presentación general también mía, ¿listo? Entonces, voy a colocar el videito de la profesora Dora Andrea, para que la veamos. Entonces, por favor, un segundo. ¿De pronto están viendo ya el video? ¿Ya están viendo el video, por favor? Sí, mi profe. ¿Sí? Ya, sí, señor. Señor. Bueno, Sí, entonces Sí, señor, sí, señor. le voy a dar, bueno, la profesora Dora Andrea tiene los cursos, me voy a atrever a hablar esto, la profesora Dora Andrea tiene los cursos del 21 al 26, los grupos, perdón, del 21 al 26
y el 28. Entonces, en la primera tarea, pues yo estuve retroalimentando a todos los grupos. Ya desde la tarea 2 ella ya se ha vinculado, lo mismo que el profesor José, y ellos ya van, digamos, a ir hablando sobre digamos, ya van a hacer seguimiento sobre los grupos ya asignados. El profesor José tiene los grupos del 47 al 55 más el 86. Entonces, para que si hay estudiantes de esos grupos aquí en la reunión, por favor tenga presente que ellos van a ser sus tutores y el resto los voy a ir atendiendo yo, haciendo retroalimentaciones, mientras posiblemente se contrata otro docente para que compartamos los estudiantes, por lo que yo tengo 391 estudiantes. Entonces, eh, se supondría que debemos al menos compartirlo con otro docente. Entonces, digamos que quería hacer esa aclaración y voy a dar vía a la presentación de la profesora. Mi profe no se oye. Perdón, mm, no se oye. ¿Cómo le, cómo le pongo a este video? No está el máximo de sonido. Compartir el audio. Eso donde lo hago, perdóname porque no lo identifico, perdón, me paso a la presentación. En configuraciones, ¿cierto? Configuración de audio. No, profe, su merced, ahí donde, en el botoncito de superior donde dice salir, al lado hay uno que dice comparte. Y ahí dice compartir contenido, incluir sonido. Y ahí Ya, solamente es habilitarlo. espérate, entonces lo hago. Entonces dice eh, fondo, agregar fondo, contenido de la cámara, Microsoft. Ah, ya, incluir sonido. Sí, ya lo encontré. Entonces vamos a compartirlo. Listo, la verdad es que la primera vez que lo hago. Eh, Estimados ahora sí, estudiantes de Contabilidad y Presupuesto Público, muy buenas tardes. perdón, ¿ya lo escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor. Ya ahora sí. Entonces, listo, entonces voy a... Contabilidad y Presupuesto Público, muy buenas tardes. Soy la tutora Andrea Santamaría Zapata. Tengo el gusto de acompañarlos en algunos de los grupos en este periodo. Espero que se encuentren muy bien, desarrollando sus actividades exitosamente y de todas formas saben que los profes y yo estamos para ayudarlos en lo que necesiten, para orientarlos y ayudarles en el desarrollo de sus trabajos para que su proceso sea muy, muy exitoso. Soy contadora pública de profesión, tengo aproximadamente 15 años de experiencia profesional y también soy magíster en finanzas. Tengo algo de experiencia con el sector público, he sido revisora fiscal de algunas entidades que manejan diferentes tipos de contabilidad. Son diferentes tipos de entidades contables públicas para ser más precisos y aplican diferentes marcos normativos. Todo este lenguaje es en el que ustedes se van a familiarizar a medida que vayan desarrollándose en el curso. Espero que disfruten mucho, que aprendan mucho los contenidos porque son de gran, gran valor para los contadores, no solamente para los que se desempeñan en entidades públicas, sino también en general, porque todos como ciudadanos y como asesores de empresas es necesario que aprendamos a distinguir. Profe, ¿se bloqueó?
Yo no sé. Profe Javier, se bloqueó la pantalla. ¿Estudiantes también les pasó igual? ¿Ven la pantalla congelada? Sí, señor. Señor. Ahí estamos igual. Sí, señor. Vale, parece que ha sido la comunicación del profe. Esperemos que le retorne el internet, ¿vale? No, este está loco hoy. Perdón, buenas tardes. ¿Sí alcanzaron a escuchar el video? Falta una parte nada más, pero Es que me está sacando, no sé si será el computador o me está sacando de la reunión. Pero bueno, entonces, eh, digamos que esa es la presentación de la profesora Dora Andrea, y si hay estudiantes, acá lo repito, si hay estudiantes que pertenezcan al grupo de ella, pues por favor tenerla presente en su, digamos, en su condición física para poder compartir con ella y poder hacerle digamos, todas las preguntas requeridas. Igual, el profesor José y yo también estamos disponibles para cualquier pregunta, para cualquier circunstancia en caso que tengan dificultad, se pueden comunicar conmigo y digamos que no tengamos, ustedes que no tengan dificultad, ¿listo? Entonces vamos con la presentación del profesor José. Eh, Sería, digamos, ya como les decía, los grupitos y él ya nos va a hablar sobre sus condiciones personales y profesionales. ¿Listo? Buenas tardes, profesor Javier y estimados estudiantes. Mi nombre es José Alfredo Balcázar, economista y contador público de profesión, especialista en administración financiera y magíster en administración financiera. Mi vida profesional se ha encaminado a ser docente. Hace 10 años soy docente en diferentes universidades del país, como la UAA, Uniconfa Cauca, Universidad del Cauca, la UNAD, Universidad Remington, Universidad del Valle. Bueno, diferentes he rotado bastante porque me he trasladado de diferentes ciudades y pues eso ha hecho que no me permanezca en una sola universidad. Bueno, también en mi vida profesional pues he trabajado en diferentes bancos y en el sector público, en la Gobernación del Cauca. Trabajé 2 años como consultor analista y auditor de diferentes programas de gobierno. En los bancos he sido o soy director. eh, Trabajé en Banco W, trabajé en Banco de Occidente y actualmente director de Banco Agrario. Esa es como mi vida profesional, pues espero poder aportarles en lo que más se pueda a todos mis grupos y al profe Javier para que el curso sea ameno y aprendamos todos nuevos conocimientos y pues que sea de gusto de todos ustedes, estimados estudiantes. Listo, mi profe. Listo, muchas gracias, profesor José. Voy a ir sacando acá unos pantallacitos que necesito para eh, el informe que necesito de seguimiento para la reunión. Entonces, perdón, voy haciendo cositas aquí en condición. Ustedes en la primera tarea, con la segunda tarea también fue mucha la participación. Los felicito por ese proceso de aprendizaje, por esas ganas que le están poniendo al proceso de formación. Entonces, digamos que para todos nosotros es muy enriquecedor el tema. Como lo dice el profesor José y también lo dijo la profesora Dora, la contabilidad pública es también muy bonita y por lógica muy amplia desde el punto de vista también de una contabilidad comercial. También tiene muchos aspectos, dependiendo de la entidad a la que uno asesore o trabaje, pues va a tener muchas circunstancias que hay que tener muy en cuenta. Por eso yo soy muy reiterativo. En la web conferencia también
fui reiterativo con el tema de que ustedes aprendan, amplíen su conocimiento, se metan en los procesos, se metan en las actividades no solo contables, sino administrativas, en presupuestos. Y hay compañías que pueden ser industriales o comerciales del Estado que también se maneja la contabilidad pública. Entonces, como cualquier empresa, por favor, aprendan que el tema es vinculándose uno en los procesos y aprendiendo, digamos, de todos los procesos. Ese es lo que le enriquece a uno el tema. La verdad es que no hay muchas cosas diferentes a una operación de una entidad privada. Por lógica, pues la base es el tema de plan de cuentas y algunas políticas contables que por lógica, dependiendo de la entidad, pues se vuelven particulares, pero en última la contabilidad es muy general, Y dependiendo de la entidad pública, pues ya se vuelve particular dependiendo de a lo que se dedica, si es solo administrativa, si es ejemplo, un Ecopetrol que es comercial y industrial del Estado. Bueno, dependiendo de lo que sea, pero es muy bonito. Y especialmente el proceso de presupuestación y el proceso de planificación de todo el tema financiero, porque ahí es donde está lo que estamos aprendiendo y lo que van ustedes a trabajar. Entonces, por favor, amplíen sus marcos de conocimiento. Con eso aprovechan materias como estas porque se vuelven en cierta forma especiales. Ahora sí voy con mi presentación, yo soy Javier Medina. Igual me hice presentación en la reunión anterior, pero pues yo soy contador de profesión básica, soy especialista en finanzas privadas, tengo la maestría en MBA en administración de negocios y tengo pues varios estudios de gestión de negocios, de proyectos, de planes estratégicos de negocios y muchas circunstancias que mi línea de formación después de ser contador durante más o menos como 15 años en entidades, terminé siendo financiero y siendo director en compañías, director financiero de empresas. Entonces, ese, entre comillas, puede ser una guía de ustedes, una vía de ustedes como profesionales contables. Pueden empezar como contadores, pero pueden terminar como gerentes financieros, gerentes generales, y hay todos otros líneas que son costos, presupuestos, impuestos, bueno, digamos que son muchas áreas que ustedes pueden asesorar en las compañías. Entonces, ojalá aprendan. Digamos que en esas actividades yo tengo ya más o menos 35 años de experiencia laboral en cuestión de contabilidad y en finanzas. He tenido esa línea desde contador hasta gerente financiero y pues digamos que ahí vamos siguiendo aprendiendo cosas. En docencia pues ya hace también más o menos unos 10, 11 años que estoy dedicado al tema de la docencia en varias entidades y pues la verdad es que es muy bonito compartir con ustedes y compartir con estudiantes los conocimientos, que eso es lo bonito de ser uno docente, poder compartir con otras personas los conocimientos. ¿Listo? Entonces, joder, madre, ¿se está grabando? Sí. Sí. Perdón por experiencia, esa es mi vida profesional y pues actualmente también hago unas asesorías. La verdad es que no dejo uno de trabajar en contabilidad. No hay profesión que sea más bondadosa que la contaduría. Nunca deja uno de trabajar, siempre va a tener ética, se dedica uno a los impuestos, se dedica uno a asesorías, se dedica a muchas cosas, y siendo desde el punto de vista de contador. Entonces, y si la unen con finanzas, si la unen con otras cosas tributarias, pues es fabuloso cómo se pueden desarrollar en toda su vida profesional. Listo, entonces digamos que esa es nuestra presentaciones. Voy a compartir la presentación de lo que llevábamos y quedó claro la presentación de los 3 docentes que estamos acompañándolos en el curso, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces digamos que viene a ser lo que venimos. Continuando el proceso,
Vamos a hablar entonces, ahora vamos a hablar. Listo. Ahí vamos, ¿cierto? Ahí están viendo la presentación, ¿sí? Se achicó esto un Doctor. poco. Sí, señor. Porque esto ahora yo la veo muy chiquitica. ¿Ustedes también la están viendo pequeña? Sí, señor. Listo, ahí ya está, ¿cierto? Entonces, ya después de la presentación viene a ser el tema de lo que fueron, digamos, la agenda general del curso. Pues digamos que ayer terminamos la tarea 2, ya la entregaron y yo hoy todavía estoy calificando o estamos calificando, entonces digamos que tenemos hasta el día 18 para calificar. Cualquier tema que ustedes tengan de que no pudieron presentar el trabajo, la tarea 2 o la tarea 1, por ahí habíamos enviado unos mensajes diciendo pues que hay oportunidad de entrega. Tenemos unos días, no es mucho, pero sí tenemos unos días para que la entreguen. El objetivo de nosotros es que ustedes pues puedan cumplir sus obligaciones, no solo la entrega, sino también el tema del estudio, el conocimiento que puedan desarrollar en los temas propuestos por cada una de las tareas. ¿Listo? Entonces, si están en esa condición, por favor, tienen la oportunidad de presentarla nuevamente. Y vamos con la tarea, de 3, perdón, que pues empezó hoy y termina el 14 de abril. Entonces, para que ustedes tengan presente esa condición, pues se les acumula no solo con esta materia, sino con las otras que estén inscritas y entonces pues se les va a dificultar demasiado. Entonces les recomiendo ir generando sus aportes para el tema de para el desarrollo de la tarea 3. La tarea 2, pues eran 6 actividades, todos en cierta forma lo que presentaron cumplieron. De este tema me gustaba mucho el concepto, no solo del proceso de presupuestación y planeación del plan estatal, del proceso de planeación estatal, sino básicamente la actividad 4, que era visitar una entidad pública identificar de la entidad pública, identificar su plan de desarrollo, las dificultades que tenían, cómo han atacado esos problemas o dificultades que tienen, cómo fue ese informe posiblemente de rendición de cuentas, el cumplimiento presupuestal y todas las circunstancias que es lo que espera uno que ustedes se vayan empapando de eso porque es lo que van a llegar a ser una entidad pública. Es entrar a conocer todos esos procesos, todos esos documentos y especialmente el contador tiene que ser la persona dentro de las personas que más tienen que conocer esos detalles. Entonces, la verdad es que el contador no es el que se dedica solo a hacer el registro, el contador es el que apoya el seguimiento y el desarrollo de la entidad como un todo, apoyando a la gerencia financiera, apoyando los procesos de producción, de comercialización o procesos de gestión administrativa. Entonces, ese es el contador que la verdad es que yo espero que todos seamos, que hace parte de ese desarrollo que debemos ir logrando. Entonces, ese era uno de los puntos que más me importaban que ustedes realizaran. Y pues por lógica de todos los que entregaron lo realizaron y la verdad que estuvo bastante interesante las condiciones. Y hay un tema que también vamos a ver en la tarea 3, que es el tema del ciclo presupuestal, que ya lo vamos a explicar un poquito, que también estaba especificado en la actividad 5, que lo vamos a encadenar y lo vamos a generar unas actividades más amplias en la tarea 3. Entonces, digamos que esos eran los dos puntos que quería tocar digamos, de esta tarea 2.
Alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda con respecto a la tarea 2, que necesitemos de pronto aclarar o alguna circunstancia que tengan, por favor. ¿Aló? ¿Aló, aló? No, profe, pues la verdad, todo muy claro. Por mi Sí, parte, sí. todo claro. Por mi parte también. Bueno, listo. Em, digamos que eran temas teóricos que creo que mientras uno los estudie, los analice y los aprenda, los haga, digamos, claros y aplicables, pues definitivamente no tiene uno la dificultad en el desarrollo. Vamos entonces al siguiente slide, que ya es como la especificación más detallada de la tarea 3. Aquí me voy a detener en dos punticos que necesito que ustedes le pongan mucho cuidado en el desarrollo de la tarea. ¿Listo? Entonces, dice que la tarea 3, que ya entramos a un concepto del ciclo presupuestal y elementos claves del presupuesto público. Está distribuido en 5 actividades, entonces pues el objetivo es que ustedes todo lo estudien, lo distribuyan, lo investiguen y hagan de forma colaborativa todo el desarrollo del ejercicio, de la tarea 3. Ya voy a hablar sobre eso. Entonces, la primera actividad era o es exponer los lineamientos de la política presupuestal que definen las directrices y parámetros que fija el gobierno en materia de ingresos y gastos para efectos de proyectar el presupuesto en cada vigencia. Entonces, ¿qué es lo que el Estado debe definir previamente? Ustedes vieron por allá el concepto del CONFIS, que es la entidad que define todo el concepto de la política, que aquí lo teníamos nosotros en la actividad 5. Todo, digamos, la definición y el manejo de los criterios y directrices para el desarrollo del presupuesto público. Entonces, digamos, para que ustedes lo tengan presente. Entonces, ¿qué cosas y qué características tiene que tener? Entonces, estamos hablando de determinar parámetros para la proyección de ingresos y gastos, para la proyección de proyectos de inversión, que deben tener tasas de cambio, inflación, no sé, crecimiento esperado del Estado, digamos que todos esos indicadores económicos y parámetros de desarrollo del presupuesto público. Y entonces, pues, todo eso son, digamos, como lo que ustedes van a ver en ese primer punto, ¿sí? Ahí van a hacer un cuadrito o un cuadro sinóptico o mapa conceptual eh, que identifica las normas que regulan el presupuesto público en Colombia. Entonces, ¿qué normas regulan ese presupuesto público en Colombia? Y ustedes lo van a identificar una a una y es lo que van a explicar. Entonces, me imagino que ese primer punto tiende a ser en cierta forma de teoría, donde ustedes deben leer, apropiar todos esos conceptos y tenerlos presentes. ¿Tenemos alguna pregunta sobre esa primera actividad? ¿Nos genera alguna duda la especificación de esa primera tarea? No, tutor, buenas noches, muy claro todo. Bueno, listo. Entonces, hablemos de la segunda tareita, que sí ya hay algo que ya necesito que ustedes por favor lo tengan claro para el desarrollo, para que lo hagan en desarrollo colaborativo del grupo. Entonces dice que la segunda actividad dice que de acuerdo con las lecturas de la unidad 3, elabore un cuadro o diagrama que se especifica el ciclo presupuestal en donde presente el cronograma de planeación, preparación, presentación y aprobación del presupuesto general de la nación. Entonces, esto ustedes ya lo vieron en la tarea 2. En algo ya leyeron sobre eso, ya lo identificaron. Y esto entonces es hacer, digamos, retomarlo, ampliarlo, digamos que desde el punto de vista de aprenderlo, pero en el segundo párrafo dice, oiga, coja ese ciclo presupuestal, haga un cuadro detallado, digamos, de esos elementos y compárelo con el ciclo presupuestal con otro país.
Entonces la idea es que ahí ustedes en los links de la guía tienen link de ciclo presupuestal de Chile, Brasil, México y Argentina, creo que son los 3, 4 que están, y ustedes lo que deben hacer es, de acuerdo a digamos, a las características eh, em, o digamos a esos puntos o características que tienen que tener en cuenta, lo comparan con otro país, cómo es el ciclo presupuestal de ellos. Y entonces ya podemos identificar y vamos a ver que hay países que su ciclo presupuestal es mucho más corto. ¿Listo? No es tan largo como el de nosotros. O hay otros que son más detallados que el de nosotros. Entonces la idea es que ustedes hagan un cuadro comparativo de los dos ciclos presupuestales. ¿Listo? Entonces, ¿qué actividades y qué procesos hace Colombia? ¿Qué actividades y qué procesos hace el país que ustedes quieran escoger? ¿Me hice entender de esa segunda actividad? Sí, señor. Sí, señor. ¿Es Sí, claro? Sí, ¿Preguntas, señor, dudas? profe, sí, señor. Mi profe Javier, Wendy, Tatiana tiene alzada la mano. ¿Qué pregunta Bueno, tiene? gracias por informar, porque como yo no alcanzo a ver aquí el este, Wendy, por favor, ¿qué preguntas tienes? Gracias. ¿Qué? Emerson, por favor, apagas el micrófono. Wendy, ¿tienes alguna pregunta? Wendy. Bueno, esperamos que Wendy de pronto tenga, o de pronto tiene el micrófono cerrado o algo. Si está hablando, de pronto tiene el micrófono cerrado, Wendy. Pero bueno, esperamos tu pregunta durante el transcurso de la sesión. Entonces, mire que aquí no es nada extraño porque ya conocen en parte lo que es el concepto del ciclo presupuestal y sus acciones que se deben realizar. La idea especial que tiene esta tarea, esta actividad 2 de la tarea 3, es hacer el comparativo con el ciclo presupuestal de otro país. Entonces, les recomiendo consultarlo, si no es solo con la referencia web gráfica que tenemos en la guía, pues pueden conseguir en la intranet, pueden conseguir digamos, más material, pero pues yo creo que el material que tienen ahí es libro. Entonces, si no hay más preguntas, voy a pasar al siguiente link, ¿sí? Al siguiente slide. Como actividad 3, pues digamos que esta parte también es bonita desde el punto de vista de que se debe realizar un mapa mental que describa las características cualitativas de la información financiera, ¿sí? Que se están enunciando en el decreto 2270 del 2019 para el desarrollo y explique por qué se aplican a la contabilidad del sector público en Colombia. Entonces, la idea es hacer eh, digamos, como un documento, como un comparativo, como un cuadro, digamos, explicativo de cuáles son esas características que informa el decreto 2270. Eso también sigue siendo consulta teórica. La idea es que ustedes lo apliquen y lo aprendan. ¿Listo? Y la tarea, las actividades número 4 y las actividades número 5 tienen una característica que ya entramos a un poco más de temas contables y es que debemos especificar, dice la actividad 4, el presupuesto público cuenta para... Ya me corrí, Fernando. Perdón, ¿quién tiene aquí abierto? ¿Quién está hablando para que cierre para que cierre el micrófono? Dice que en el presupuesto público cuenta para funcionamiento con partidas de ingresos y partidas de gastos, que es la actividad 5. Entonces, pues ya sabemos nosotros que en el presupuesto público hay partidas de ingresos, partidas de gastos, y por lógica también hay toda una estructura de activos, pasivos y patrimonio, que ya la vamos a ver más al final. Pero la parte de este ejercicio que me interesa que quede también claro es que lo que dice el siguiente párrafo, cómo se clasifican los ingresos públicos cómo se clasifican los ingresos públicos desde lo contable y mediante enunciados de operaciones económicas
dé un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Entonces dice, oiga, sí, listo, ¿qué son los ingresos? ¿Cómo se clasifican? Digamos, ¿qué características tienen los ingresos? Eh, Desde lo contable, pues explicarlo puede ser desde el punto de vista de las normas internacionales aplicables a la contabilidad pública o de definiciones, y deben definir algún hecho económico y hacer el registro contable de ese hecho económico, que es la segunda parte que dice ese párrafo. Y mediante enunciados de operaciones económicas, dé un ejemplo de cada una de las clasificaciones y desarrolle un registro contable. Entonces, si me dice entender, definir el concepto de ingresos, clasificación y todo eso, enunciar algunas actividades o operaciones económicas, que son los hechos generadores, y realizar un registro contable débito y crédito o las partidas que existan en ese registro de lo que ustedes identifiquen. Lo mismo entre los ingresos, lo mismo con los gastos. ¿Queda claro esa actividad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor profe. ¿Preguntas, dudas? Sí, señor. ¿Tienen dudas, tienen preguntas o alguna circunstancia, por favor? No, no hay preguntas, dudas. Recordarles, Todo mi esto es profe. colaborativo, ¿verdad? Sí, Todos recordarles, los mi profe. puntos son colaborativos. Sí, señor. Recuerden que siempre las tareas de todas las tareas de esta, todas las tareas de esta materia son colaborativas. Y eso tiene su objetivo, que ya lo había dicho en la web conferencia, y es que en realidad ustedes se acostumbren a trabajar en grupos. Lastimosamente, lo único que no tenemos nosotros ahora, de acuerdo también a las condiciones de tecnología y que ya no estamos como compartiendo mucho con las personas, sino es desde condición remota, y es que ya el trabajar en grupos se nos está perdiendo esas habilidades. No tenemos paciencia, no hablamos, no dialogamos, no nos ponemos de acuerdo, no entramos, digamos, a circunstancias de un diálogo o una condición de doble vía, de una manera de trabajar en grupos. Entonces, les recomiendo, por favor, siempre serán estas actividades colaborativas. Y perdón lo que voy a decir, el que no trabaje colaborativamente, ya lo saben los profesores, el profesor José y la profesora Dora, ya saben que el que no trabaje colaborativamente tienen una disminución en el trabajo entregado. ¿Listo? Porque hace parte del objetivo que tenemos con la materia. Entonces les recomiendo eso, tiene que ser colaborativo. ¿Cuál es el objetivo de la condición colaborativa? Es que todos traten de identificar los temas, que más adelantico también lo voy a decir, lo socialicen y en realidad lo estudien en grupo. Hayan preguntas, hayan explicaciones entre el grupo. Si ya no hay esas explicaciones entre el grupo, para eso estamos los docentes. Ustedes nos preguntan y nosotros apoyamos esas aclaraciones que tengamos en los ejercicios. ¿Listo? Entonces, digamos que estas actividades 4 y 5 empiezan a dar una puntada desde el punto de vista contable. Vamos a empezar a aplicar el plan de cuentas para el sector público. Vamos ya a identificar transacciones del sector público que en cierta forma tienen sus características diferentes. ¿Listo? Entonces, queda claro lo que vamos a hacer en la tarea 3, las 5 actividades que nos estamos comprometiendo a desarrollar. ¿Sí? Mi profe, también recordarles que para eso están los foros, ¿no? Cada vez que tengan una duda o algún inconveniente, suban el aporte y por favor el micrófono, ¿quién lo abrió? Entonces, les decía que para eso están los foros. A medida que ustedes vayan haciendo las 5 actividades, pueden ir retroalimentando eh, individualmente el foro. Y si tienen dudas de cómo hacerlo o si creen que van mal en el proceso, lo publican y yo inmediatamente pues les doy pinceladas para que puedan mejorar su trabajo. ¿Listo? Por favor, yo quiero hacer un puntico adicional a lo que dice el profesor José, y es, la verdad es que nosotros no debemos explicar tan a fondo muchas preguntas de ustedes, porque el tema es también esa autoformación que debemos tener desde el punto de vista de la formación virtual, el tema del enfrentarnos
a situaciones, digamos, de dificultad de desarrollo, el conocimiento, las cosas, que nosotros la podemos guiar, pero, ejemplo, un registro contable no lo podemos hacer completo porque si no hacemos la tarea de ustedes. Claro. Lo que haríamos es como un ejercicio parecido, con eso digamos que ubicamos la idea, pero por favor compréndanos que estas dos tareas, la 3 y la 4, no puede ir como tan puntualmente al desarrollo de cada no sé, hecho generador o pregunta que tenga el ejercicio. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tengan presente, que no es por apoyar desde el punto de vista del detalle, sino generar criterio para que ustedes puedan desarrollar con criterio las actividades. Entonces, señora, ¿alguien va a hablar? Sí. Adriana, Adrián, gracias. Sí. a mí me pasó algo en la actividad, en la primera entrega, que yo envié, pongamos, evidencia en el foro de que nadie había participado, envié evidencia también del como el avance de mi trabajo, y a mí pues el profesor lo que me quiso dar a entender, o lo que yo entendí, fue que yo no podía enviar esa información, sino que lo tenía que hacer con mis compañeros. No pude tener contacto con ellos. Ya en la segunda sí tuve contacto, pero tampoco nos dejaba como enviar el avance que íbamos teniendo para saber si íbamos bien o no. Entonces, la duda que me surge es que ahorita el otro profesor está diciendo que podemos hacer esos avances. Entonces, sí podemos mandar los avances, o tenemos que ya tener todo el trabajo hecho y ahí sí enviarlo para que nos retroalimente. Sí, mira, y lo voy a decir más adelantico, pero me voy a adelantar para responderte. Y es que lo que pasa es que si cada estudiante empieza a enviar los avances, resulta que nosotros terminamos revisando ejercicios completos de cada estudiante. Entonces, si me hago entender, no debería ser. La idea es que ustedes consoliden el ejercicio y lo envíen al foro de discusión para nosotros analizar un único trabajo que en últimas, después de la retroalimentación que hagamos, pues en últimas van a subir un solo trabajo. Pero es que la verdad es que hay grupos que entregan al foro de discusión 3, 4 trabajos diferentes o desarrollados por cada estudiante. No, no debe ser, porque pues nosotros también tenemos una cantidad de estudiantes y una cantidad de cosas y se nos dificulta también el proceso de revisión y terminamos revisando 3 trabajos que en última se van a consolidar. Entonces, si me hago entender, Luz Adriana, por favor, consoliden el ejercicio y lo empiezan a cargar al foro de discusión. Pero entonces consolidado, no es un avance de uno, un pedacito del otro, no, por favor, trátenlo de enviar consolidado, con eso hacemos un proceso mucho más ágil, un proceso, digamos, como más integral en la revisión. ¿Listo? Mira, hoy califiqué un grupo que envió al foro de discusión 4 trabajos diferentes, ya en el foro de evaluación. ¿Eso es lógico? Dime, de pronto hago una pregunta general. ¿Está bien que hagan eso? Eso quiere decir que de pronto ni quisieron comunicarse entre ellos para entregar un solo trabajo. ¿Listo? Entonces, Obviamente señor. no es lo más lógico. Perdón, profe, no es lo más lógico, pero pues lo que yo te decía, en la primera entrega no pude tener contacto, a pesar de que dejé mis números de contacto, no pude tener contacto. Ya ahorita en la segunda sí ya tuve contacto, sino que era la duda que me surgía, era que no podíamos ir enviando avances, sino todo el trabajo consolidado. Entonces ya me queda claro para esta tercera Ok. entrega. Eso no quiere decir que el espíritu de la pregunta, del comentario del profesor José es que si ustedes tienen dificultades, pues pueden escribir en el foro. Mire, pues, desarrollamos esto, tenemos dificultad con esta cosa. Listo, entonces digamos que nos puntualizamos. Eso lo pueden hacer también, pero no son las entregas individuales para que revisemos todo, porque es que lastimosamente se vuelve repetitivo esa acción y en última se vuelve innecesaria. Entonces, digamos que es un comentario para todos, para que por favor lo tengamos presente en el proceso de hacer las tareas. Igual ya más adelantico lo voy a mencionar también como para que nos quede mucho más especificadas las tareas. Gracias, profesor José, y gracias,
Luz Adriana, por su participación. Entonces, digamos que dentro del proceso de desarrollo, pues por lógico ustedes deben leer la agenda, está en la plataforma, la bajan, leen la agenda, cuáles son los temas, cuáles son las acciones que debemos tomar. Una vez miren la agenda, la guía también la deben consultar, deben mirar las actividades, deben mirar el desarrollo. Por eso quería yo hacer o hice las dos slides de explicar detallado, porque quería puntualizar qué es lo que pretendemos con el curso, que ustedes de pronto profundicen y vayan desarrollando, porque más adelante lo van a necesitar. ¿Listo? Una vez sepan qué es lo que tengan que realizar, pues la idea es que hagan los aportes al foro de discusión, y ya una vez revisado el ejercicio en el foro de discusión, pues ya lo pueden subir al foro de evaluación una vez digamos que ya hayan cumplido con todas las características. ¿Listo? Mire que aquí hay dos punticos aquí en estos círculos que está a mano izquierda arriba. Un integrante del grupo, que son de 4 o 5, define ser el contador y es el que esperamos que es el que haga, digamos, los aportes tanto al foro de discusión como al foro de evaluación. Eso no quiere decir que si tienen dudas, cualquier persona del grupo puede hablar en el grupo, listo, en el foro. Pero la idea es que lo haga una persona. ¿Por qué? Porque esta persona es la que motiva que haya participación, motiva que haya reunión entre todos, que se cree el grupo, que haya participación, que haya investigación, y entonces como que se vuelve ese moderador y esa persona que une al grupo. ¿Listo? No solo el contador es el que tiene responsabilidad, pues por lógica todos, pero la idea es que haya alguien que normalmente nos ayuda y nos guía en el proceso del hacer. ¿Queda claro esa primera aclaración? Sí, señor. Sí, profe, Sí, señor. muchas gracias. Y la segunda, que está aquí en amarillo a mano derecha, resulta que el último día, el 10, yo lo puse en un mensajito, dice, recuerde que los aportes realizados en los últimos 3 días antes del vencimiento de la actividad no serán tenidos en cuenta para la calificación. Digamos que está muy, muy fuerte decir que no se tiene en cuenta para calificación, no se tiene en cuenta para la retroalimentación. ¿Listo? Pero por lógica, pues yo, por ejemplo, retroalimenté hasta el día 17 en la mañana, bueno, y hasta en la tarde cuando el último que me explicó, pero pues hasta las 5 de la tarde, porque pues ya después no pude hacer esa retroalimentación. Entonces, lo que quiere decir este parrafito en amarillo es que varias personas dicen, oiga, pero es que yo presenté el 17 a las 11 de la noche y usted no me retroalimentó. No, tenga cuidado porque pues ya se supone que ya los últimos 3 días no deberíamos tener el proceso de retroalimentación. ¿Por qué? Porque hay unos procesos que entran a hacer los docentes de gestión administrativa y de gestión del curso que nos implicaría no hacer eso. ¿Listo? Entonces, tengan presente ese comentario que, digamos, lo hago referente para que lo tengan en cuenta. Y esto es lo que yo les decía ahorita, que es para tener en cuenta en el desarrollo de las actividades, y es que las voy a leer cada una. Dice, las evidencias por desarrollar colaborativamente son, o sea, aquí no hay actividades individuales. Por allá la guía dice actividades individuales, entonces especifica las cinco actividades que deben desarrollar. La verdad, fue un error mío no haberle quitado esa palabra individual. Las actividades que debemos hacer cada uno como su proceso de formación. Por favor, identifiquen la palabra individual. Pero no es que sea una actividad que yo tenga que hacerla solo y presentarla solo, no. Dice, dar respuesta a los interrogantes planteados. Tenemos 5 interrogantes y es lo que vamos a desarrollar. Cada estudiante investiga y estudia los temas de cada actividad, lo que hemos hablado. El objetivo es que cada uno investigue, estudie, aprenda, lea, y eso nos da conocimiento. Dice, se analizan y socializan los temas con los demás compañeros. Listo, mire, yo encontré esto, entonces
miremoslo en el grupo, socialicémoslo para que todos tengamos, digamos, como ese nivel de conocimiento unificado y ya una vez, digamos, analizado, pues entonces ahí sí ya lo consolidan y lo entregan al foro de discusión consolidado. ¿Me hago entender? Entonces digamos que eso es lo que pretendemos con esto. Consolidan las mejores respuestas determinadas por el grupo. Yo la verdad, ustedes han entregado trabajo, hay grupos que han entregado trabajo, los aportes de cada uno de los 5 estudiantes. Para mí no hay problema. Digamos que eso me gusta. ¿Por qué? Porque aseguramos que al menos los 5 investigaron. Pero si presentan uno de un tema, pues no hay problema. ¿Por qué? Porque es lo que yo entiendo es que es la mejor respuesta que dieron, que investigaron todos los del grupo. Entonces, digamos que así es como lo vemos. Dice, comparten el foro de discusión únicamente el documento consolidado correspondiente a la tarea 3 para su revisión y una vez revisado, pues ya lo entregan al foro de evaluación, que es el documento en Word y teniendo en cuenta normas APA. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es lo que esperamos, que es lo que venimos haciendo en las 2 primeras tareas. ¿Alguna pregunta con respecto a este slide? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, señor profe. Ok, listo. Sigamos el concepto de normas APA, pues yo creo que ya lo tienen ustedes como ya son de semestres ya adelantados, entonces digamos que las normas APA, me preguntaron que una niña que tenía dificultades, pero bueno, digamos que ahí lo hablamos, pero pues digamos que las normas APA es al menos mantener características de portada, introducción, desarrollo, conclusión y las referencias y con las características de alineación, de títulos, subtítulos. Esas características básicas, por favor, téngalas en cuenta. ¿Listo? Pero yo la verdad no les he puesto mucho problema por el concepto de la norma APA porque me interesa más son los contenidos. Pero, por favor, no lo olviden porque esto es formación general. Y ya de aquí en adelante vamos a entrar a temas, digamos, de lo que ya fue la tarea tanto 1 como tarea 2 como de la tarea 3. Preguntas hasta ahí, dudas que tengamos, dificultades. Tenemos dudas, tenemos dificultades, inquietudes. ¿No? No, tutor, todo muy claro. Ok. Bueno, digamos que esto lo he venido presentando yo en la reunión anterior, que es un general de lo que vamos a ver lo que estamos viendo en el curso, donde empezamos a hablar del concepto del Estado, la organización del Estado, sus características, las ramas del poder público, el concepto de la descentralización desde el punto de vista de ejecución presupuestal, pero la centralización desde el punto de vista de aspectos administrativos. ¿Listo? Hoy hemos estado pasando por el concepto del presupuesto público, marco general del presupuesto público que ustedes ya estudiaron sobre eso, la programación del presupuesto que sería tarea 2, tarea 3, la ejecución, el control y el seguimiento del presupuesto. Esto lo seguimos viendo tanto en la tarea 2 como en la tarea 3. Y vamos desde la tarea 3, 4 en adelante, vamos a ver conceptos y aspectos de la contabilidad pública, las normas internacionales de contabilidad para el sector público, que es las NICSP, ¿listo? Que regula mucho o se basa especialmente en conceptos de ingresos, gastos, pero no olviden que las estructuras administrativas de entidades públicas también tienen activos y pasivos, dependiendo de las circunstancias. Entonces, digamos que y patrimonio, que toda la estructura de la entidad, pues, se ve reflejada en la contabilidad. ¿Listo? Y unos procesos de registros contables para, digamos, relacionar cuáles son esos aspectos de contabilidad. Ustedes como son ya contadores de quinto, sexto semestre, séptimo semestre más o menos, pues ya tienen muchos criterios desde el punto de vista de contabilidad privada, pero la contabilidad pública no va a ser muy diferente.
La idea es entender el concepto, el hecho generador, la transacción, la actividad y cuál sería, digamos, su mecánica y su acción en el registro contable. ¿Qué se quiere decir? Que cuáles serían sus dinámicas contables, cuentas a utilizar y todo eso. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la parte de la tarea 3 y parte de la tarea 4. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Voy a saltarme acá un pedacito hasta la diapositiva 23 y entramos a temas que ya vimos dentro del punto de vista del Estado y la planeación estatal. Entonces, por favor, ¿quién me explica estos dos puntos que tenemos aquí desde el punto de vista de la definición del Estado y la planeación estatal? ¿Quién puede hacer comentarios sobre esta diapositiva? Profe, Señor. si su merced me lo permite, yo puedo explicar el número 1. Listo, Jefferson, señor. Bueno, profe, dice, el Estado necesita mecanismos de planeación y teniendo en cuenta que esto lo miramos y lo investigamos en la tarea pasada, sobre todo con el tema de la planeación y la organización, tanto en el plan de desarrollo nacional como departamental y municipal, dependiendo sus entidades estatales. Lo que quiere decir o lo que podría entender yo es que el Estado necesita una planeación y una organización para atender ciertas necesidades de la comunidad, del país y como departamentales y municipales, teniendo en cuenta el plan de desarrollo nacional, teniendo en cuenta el plan de financiamiento y las diferentes políticas fiscales y los presupuestos que se presentan a inicio de cada periodo comprendido del año, profe. Ok, sí, señor. Entonces, mire que en este primer puntico que tú acabas de explicar, Jefferson, Jefferson, y muchas gracias, y es que aquí hay varios puntos. Entonces, estamos hablando de los mecanismos de planeación, todas las actividades planeación y programación, todas las actividades que necesita el Estado para poder dimensionar cuáles son sus necesidades tanto económicas, desde el punto de vista de la generación de los ingresos y de la aplicación de esos ingresos que son todo el concepto de gastos e inversiones. ¿Listo? Para todos esos procesos puede hacer que nos lleguen los recursos desde el punto de vista del presupuesto nacional, desde donaciones, subvenciones de otros países, de resultados de compañías, del Estado y muchas formas de que nos lleguen los ingresos y también de cómo los vamos a aplicar. ¿Listo? Pero esos basados en qué? En todo un desarrollo de las políticas sociales y económicas que tiene el Estado y define el Estado en su periodo, o puede ser un año, en su periodo presidencial, de pronto un presidente. ¿Listo? Entonces, digamos que es esa forma de cómo vamos a responderle tanto a la sociedad como a la sociedad o a las personas dentro de su condición, de sus necesidades, de sus requerimientos, de los servicios que puede prestar el Estado y todas las circunstancias que tiene. Listo, entonces digamos que ese es el primer punto y gracias. ¿Quién me quiere hablar del segundo punto? ¿Otro cristiano? ¿Le puedo preguntar a alguien? ¿O alguien quiere participar? Ron está por ahí. Jessica está por ahí. Claudia. ¿Quién está por ahí para que participe? Compañeros.
Yo, Daisy Yo, Cubillos. Daisy, sí señora, muchas gracias señora. Bueno, profe, pues digamos que la planeación, como digamos, se podría traducir de alguna manera la forma en cómo uno también planea desde un hogar, dependiendo de las necesidades que uno tenga. Entonces, lo primero es poder identificar qué necesidades, de acuerdo a esa política social, pues requiere la sociedad, ¿no? Entonces, se empieza desde lo general a lo particular. Para poder hacer esa planeación, pues se requiere de que, pues, identificar necesidades, después de esas necesidades, plantear cómo lo vamos a hacer, es decir, a través de objetivos, estrategias, se debe basar de alguna manera también en la parte técnica normativa. Después de eso, pues vendría también de dónde salen los recursos y cómo se va a financiar esa necesidad, ese proyecto, bueno, lo que se esté en ese momento planeando. Eh, em, ¿Qué más? Y pues al final ejecutarlo y después evaluarlo. Sí, señor. Entonces, mira que acabaste de decir dos puntos muy importantes del concepto de la ejecución y el concepto de la evaluación. Y acá entonces dice, la planeación estatal se fundamenta en la administración eficiente, administrar eficientemente. Mira lo que dice, porque es que lastimosamente estamos escuchando noticias y comentarios digamos, actuales que pareciera como que hay mucho administrador público que como que este concepto de administrar eficientemente como que no lo tienen en cuenta por el concepto de la malversación, por el concepto de que definitivamente no se hacen las actividades, los proyectos, y entonces uno se pregunta, oiga, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Y entonces le generan muchas dudas desde el punto de vista del logro de los objetivos. ¿Listo? Y entonces resulta que si yo no hago eso, entonces no cumplo el siguiente reglón que dice, garantizar el bienestar de la población. Entonces, pues, vemos inconvenientes por ahí con la salud, la educación, con el tema de la seguridad, con el tema de muchas circunstancias. Entonces uno dice, oiga, ¿qué está pasando? No hay administración eficiente de los recursos, no hay asignación de los recursos, no hay un desarrollo de los proyectos, de las políticas. Entonces, lo que tú dices también, Daisy, es eso. ¿Listo? Buscando que todo se logre, que todo definitivamente logremos, especialmente nosotros nos debemos a la población. ¿Listo? Entonces, en últimas, como servidores públicos, como empleados públicos, pues definitivamente eso es lo que debemos lograr. ¿Listo? Entonces, me muestra el concepto del plan estatal y dice que es el proceso por el cual el Estado define sus objetivos y estrategias a corto, mediano y largo plazo. Entonces, lo que una entidad o el Estado en su general y todas sus entidades que lo componen, pues en última lo que definen son un plan estratégico que está organizado por objetivos, estrategias, que es lo que decía Daisy, ¿listo? Cómo vamos a lograr, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a lograr y en cuánto tiempo lo vamos a hacer. Corto plazo, que sería un año, que sería la ejecución dentro del año fiscal, o mediano plazo, que estamos hablando de 4 o 5 años, un proyecto, una carretera, una vía, una escuela, no sé, cualquier actividad, o a largo plazo, pues que son proyectos que pueden durar 10, 15 años en el desarrollo, en el logro del objetivo. Entonces, digamos que eso es una de las partes que se buscan desde el proceso de la planeación estatal. Dice también que sirve para orientar las acciones del gobierno y coordinar los recursos disponibles para cumplir con las políticas públicas. Entonces, si ellos definen una política, no sé, de salud, educación, seguridad, lo que sea, pues definitivamente cómo se van a conseguir los recursos, cómo se van a desarrollar, qué es lo que se va a hacer y cómo se definen las políticas para el logro de todas esas acciones. Digamos que es lo mismo que decía Daisy y dentro del parámetro general. ¿Para qué sirve la planeación estatal? Entonces, ya lo venimos hablando, para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos. ¿Listo? Muchas personas dicen, oiga, pero yo para qué pago impuestos si es que los recursos se los roban. Bueno, no pensemos así. La idea es generar control, la idea es hacer un control social, hacer un control administrativo, una gestión de muchas entidades que están definidas en el Estado y el objetivo es que se asegure el uso eficiente de los recursos.
Dice, permite coordinar y monitorear las políticas públicas. Listo. Entonces, desde el punto de ejecución se pueden medir, oiga, cuál, digamos, el logro, el alcance que se tenga en las políticas públicas, si se ha logrado el objetivo, si no, qué nos falta corregir o mejorar o lograr para lograr esas, digamos, esas políticas, esos objetivos que se han definido. Facilita la participación ciudadana y la transparencia. Entonces, dice que parte de la planeación estatal es definir también esos procesos de control, esos procesos de generación de información, esos procesos de hacer seguimiento a los resultados, informes de gestión, seguimientos a los planes estratégicos, que lo hablábamos, que normalmente se hacen cada 3 meses. Los informes de gestión se deben hacer al menos 2 veces al año. Y todas esas circunstancias desde el punto de vista de los procesos de control para poder definir también y asegurar una transparencia, asegurar, digamos, un concepto. Pero sin la participación ciudadana esto es letra muerta, porque si la gente no se mete en el proceso de validar, de verificar. Ejemplo, hay procesos muy fáciles de lograr y es desde el punto de vista del SECOP. ¿Alguien conoce qué es el SECOP desde el punto de vista de contratación? ¿Qué es qué es el SECOP en las entidades públicas? ¿Saben alguien qué es eso? ¿El SECOP? Buenas noches. Sí, profe. Creo que es cuando reportan toda la información, los contratos relacionados en las entidades que se están laborando. Ok. Y también creo que hacen la participación, por ejemplo, ahí cargan cuando se quiera hacer algún proyecto, se carga este proyecto en esta plataforma y pues se lleva a estudio para ver si tiene viabilidad. Digamos que hace parte del proceso del SECOP. El proceso del SECOP básicamente es el aplicativo de contratación del Estado. Y tiene todos unos pasos desde la definición del proyecto y todas las circunstancias, aprobaciones y todo eso, y eso se puede ver en el aplicativo, en el SECOP. Entonces, como conocimiento general, el SECOP es el aplicativo de contratación que tiene el Estado. ¿Listo? Entonces, todos los contratos que haga el Estado tienen que entrar al SECOP, todos. Por lógica hay que evaluar unas modalidades de contratación, pero en últimas todos los contratos tienen que estar allá. Por eso es muy fácil identificar a quién contraté, cómo contraté, cuánto le pagué. Por ahí ustedes han visto en las redes políticos diciendo, oiga, contrataron tales cosas y entonces esa todo eso se puede analizar en el aplicativo SECOP. Entonces, por eso es muy fácil identificar cualquier condición de errada que se haga en el proceso contractual. Entonces, pues en últimas, digamos que desde ese aplicativo se puede identificar y eso es público. Cualquier persona podemos entrar al SECOP y consultar procesos de contratación, características y condiciones de contratación. ¿Quién contrató? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿En cuánto tiempo? Y entonces digamos que por eso escuchamos en las noticias muchas cosas de esas. Entonces, digamos que esos son de las condiciones y características que nos facilitan tanto la participación ciudadana como desde el punto de vista del control de la transparencia y seguimiento a los procesos públicos y a los logros del Estado. ¿Listo? Y los instrumentos de planeación y programas de... Señora. Qué pena que lo interrumpo. También quisiera aportar el portal de Paco. Paco es el portal anticorrupción que también creó para que todas las personas ciudadanas, digamos que todos podemos ser veedores de todos los contratos que se suscriben a nivel nacional. Entonces, digamos que cualquier contrato que nosotros veamos que de pronto también se está o que tenga algún tipo de corrupción, si se pudiera decir así, nosotros también lo podemos denunciar a través de esta página y si queremos de pronto saber en qué estado se encuentra determinado contrato, digamos que el uno es el portal transaccional de los contratos, pero el otro es donde yo puedo también hacer veeduría de esos contratos. Ok, gracias. Gracias por el aporte, muy, muy, muy oportuno, porque hace parte de esa condición y esa obligación que deberíamos tener nosotros como ciudadanos, generar control social, control a las actividades del Estado, y eso ayuda a que las cosas se logren, ¿listo?
Eso no es de unos poquitos, eso debería ser de todos nosotros. Listo, gracias. Esta es el referente viene a ser el tema de los instrumentos de planeación y programación que tiene, digamos, el proceso, que desde aquí empieza, digamos, aspectos desde el punto de vista del ciclo presupuestal también, que es lo que ustedes van a hacer de esa tarea comparativa. Entonces, digamos que estos elementos vienen a ser, o estos instrumentos de planificación vienen a ser el Plan Nacional de Desarrollo, ¿listo? Que es donde definen todos los objetivos del gobierno, qué es lo que quieren hacer, a qué se quieren dedicar y todas las características generales, ¿listo? Vamos con otro concepto que viene a ser el presupuesto general de la nación. Entonces, todas esas definiciones de objetivos y deseos que tiene el Estado para la comunidad, pues todo eso se tiene que bajar a números. Nada en el Estado se puede desarrollar si no está definido en el presupuesto general de la nación, porque el presupuesto general de la nación está compuesto de todos los presupuestos individuales de las entidades que componen al Estado y eso se suma a todo y en última genera el presupuesto de generación. Entonces, todas las actividades yo las tengo que bajar a números. Un proyecto, una actividad, un evento, cualquier actividad que yo quiera hacer en una entidad, tengo que bajarlo a números. Y de ahí es donde empezamos nosotros, desde el punto de vista contable, a conocer y a saber qué es lo que la entidad donde participamos nosotros va a realizar, cuánto vale, cómo se hace, en qué tiempo se hace, cuándo empieza, cuándo finaliza. Y podemos hacerle un apoyo, un seguimiento a ese proceso desde el punto de vista contable, porque nosotros, lo repito, los contadores somos el apoyo para que los planes estratégicos de cada entidad tengan una posibilidad de seguimiento, que sea detallado, claro, correcto el registro. Eso ayuda para que haya transparencia y que para que haya información de seguimiento. ¿Listo? Los procesos generales de la nación están compuestos de ingresos, gastos y proyectos de inversión. Entonces, resulta que hay un concepto de toda la definición de proyectos de inversión o planes de inversión que tenga el Estado, se llevan a números, se llevan a una aprobación y hacen parte del presupuesto general. Como el marco fiscal de mediano plazo, de mediano plazo y largo plazo que tenga, que es la proyección de los ingresos y gastos que tengan la entidad. Entonces, mire que todo eso reunido nos compone en últimas el presupuesto general de la nación, digamos, la dimensión numérica de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo y posteriormente sirve para control, seguimiento de todo lo que son las acciones de control y seguimiento que tenga el Estado. Entonces, viene a ser este concepto del marco de la programación presupuestal del marco de mediano plazo, que es lo que hablaba, que era el marco fiscal de mediano plazo, dónde van a venir los ingresos, de cómo se van a componer, de dónde salen y cuál es su condición de temporalidad que llegan al Estado. Y el objetivo es garantizar la sostenibilidad fiscal y viabilidad de los proyectos. Si yo hago un proyecto de 5 o 10 años y no aseguro, ¿ustedes se acuerdan por medio de qué aseguro los recursos para los proyectos de largo plazo? ¿Se acuerda que lo vimos en la tarea 1? ¿Quién me dice? ¿Vigencias futuras? Las vigencias futuras. Es de la forma que se aseguran los recursos para los periodos siguientes que se tienen que tener presentes para el desarrollo y el logro de los proyectos de inversión de corto, mediano y largo plazo. ¿Listo? Bueno, no quiero seguir hablando de lo que escuchamos ahorita y es que, oiga, ¿dónde están los recursos de la carretera de aquí a la costa? Tienen que estar en una fiducia, tienen que estar de los que han llegado, de los que no han llegado, entonces tienen que estar apartados por vigencias futuras en los presupuestos de los siguientes periodos. Entonces, digamos que es de la forma que se asegura que hayan presupuestos y que los administradores públicos del momento aseguren que los proyectos se logren. ¿Listo? Bueno, esta es la definición de presupuesto público que ya lo hemos venido hablando. Hay unas características claves, el concepto de la anualidad, que es lo que ejecuto yo dentro de un año, el carácter de ley. El presupuesto se vuelve una ley. ¿Se acuerdan que en las aprobaciones del presupuesto se de Hacienda, el Ministerio de Hacienda lo presenta
al Senado y al gobierno para su aprobación y después se publica y se ejecuta. Entonces, eso es lo que es el carácter de ley. Se vuelve, es una ley, se devuelve una obligación. Por eso tiene, digamos, muchas características de obligatoriedad, de un tema digamos, de responsabilidad y características que tienen los administradores públicos. Hay unas características de flexibilidad y adaptabilidad, entonces si pasan cosas extraordinarias, ejemplo, como la pandemia. Oiga, tenemos que cambiar la asignación de presupuestos, reorganizamos el presupuesto y ese es el concepto de la flexibilidad. Pero la flexibilidad no es que, oiga, yo quiero hacer ahorita ya no un puente, sino una escalera. Y entonces, no, o sea, ese nivel de flexibilidad no existe. La flexibilidad es que sea de una característica empezando que se necesita en el Estado. Entonces, cambiar uno por el otro es porque se necesita. Y dos, porque también sea viable ese segundo objetivo que se pretende hacer la modificación. Entonces, es el concepto de la flexibilidad y adaptabilidad y el concepto de la transparencia. Los presupuestos no pueden ser cosas amañadas, cosas organizadas, cosas o especialmente su ejecución, sino que tienen que ser cosas claras, buscando los objetivos esperados y pues manteniendo el concepto de la transparencia y el manejo. Bueno, importancia del presupuesto público, la ejecución de políticas públicas, eficiencia y control en el uso de recursos y la transparencia en el gasto. Las etapas del ciclo, aquí ya quiero tener un poquito, y me quedan 2 minutos de la reunión, pero me voy a robar de pronto unos 10, pero ahí vamos. Las etapas del ciclo presupuestal, que esto es lo que ustedes van a comparar en la tarea, en la actividad 3 de su la tarea 3 en sus actividades, en su actividad 3. Entonces dice que el ciclo presupuestal en general viene a ser la formulación del programa, la presentación y aprobación al Congreso, la ejecución y el seguimiento y control. ¿Listo? Entonces, dentro de la formulación, ojo que esto ya lo hablamos, se deben definir variables macroeconómicas, crecimiento económico, la inflación, tasas de cambio, el nivel de deuda pública que tiene el Estado, la definición de prioridades, a qué vamos a priorizar esa ejecución o esa asignación de presupuesto, cómo va a ser la definición de los ingresos y los gastos y cómo va a ser, digamos, todo ese proyecto de inversión. Se presentan al Congreso, el Congreso lo aprueba y una vez aprobado, el gobierno lo publica y digamos que entra a ejecución. Lo publica por medio de qué fue lo que acabé de decir, por medio de que publica el gobierno el presupuesto aprobado. De una ley. De una ley. ¿Listo? Entonces se vuelve obligatorio para todos, tanto para los administradores como para para las comunidades. Hay una ejecución y aquí es donde debemos entrar todos dentro del punto de vista del seguimiento, control y evaluación. ¿Listo? Aquí es donde todos deberíamos participar desde el punto de vista. Entonces, este ciclo es el que ustedes van a comparar con otros países. ¿Qué ciclo tienen? ¿Qué actividades desarrollan ellos? ¿Cuáles son sus periodos, sus fechas? Todas esas características de cada actividad, porque hablábamos en la reunión anterior que más o menos desde febrero se empiezan a hacer el tema del proyectar los presupuestos en cada entidad, dependiendo de lo grande y las actividades que se definen. Entonces, en otros países, ¿cómo es eso? Oiga, ¿cómo es ese proceso de formulación? ¿Qué hacen? ¿Qué actividades hacen? ¿En qué periodos o en qué momentos del año lo hacen? Y en qué momento lo presentan al Congreso y en qué momento el gobierno y el Congreso lo definen como una ley o una política, y en últimas, cuáles son las acciones de control y seguimiento que tiene tanto los países como nosotros y hacer ese comparativo y explicación de algunos puntos. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Mucha carreta? ¿Cómo han visto la reunión? ¿Cómo han visto la actividad? Perdón. Muy bien, profe, gracias. Sí, bueno, la idea de explicar esto es como recordar las circunstancias que tenemos. Ya habíamos hablado del tema de los principios del presupuesto, la universalidad, la unidad, la especialidad, la planificación. No voy a entrar a ese detalle.
Hablamos con el concepto del CONFIS, que viene a ser el Consejo Superior de Política Fiscal, que es el que define todo el tema de las directrices de la política económica y fiscal del país. Eso es totalmente importante para que ustedes lo tengan presente. Coordina el manejo y la asignación de los recursos de los presupuestos del presupuesto público y está conformado, bueno, ¿y quiénes lo conforman? Que viene a ser el ministro, la participación en el CONFIS. Esto es el concepto de teoría que quería mencionarles, desde la tarea 2 a la tarea 3, cómo se integran, cómo van a hacer, digamos, esa correlación entre las dos tareas. ¿Listo? Vuelvo a preguntar, dudas, inquietudes que tengan sobre el desarrollo, sobre los temas que tomamos acá. ¿Tenemos alguna duda? Profe, pues la duda que tengo en este momento es que he intentado ingresar otra vez para hacer la inscripción al CIPA y no está saliendo ni el código del curso ni nada en la plataforma, porque yo me Yo creo pero que no. Yo creo que debemos darle un tiempito para que podamos volvernos a escribir. Tienen posiblemente esta noche, mañana, por favor, para que lo hagan, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el comentario para que hagan la inscripción al CIPA. Yo creo que está generando inconvenientes el aplicativo, pero les recomiendo hacerlo más tarde o si no mañana, ¿listo? Entonces, digamos que como comentario. Y para la tarea 3 y la tarea 4 vamos a empezar a utilizar el concepto del catálogo general de cuentas. Entonces, lo mismo que una entidad privada, la contabilidad pública tiene planes de cuentas, tiene más o menos como 4 planes de cuentas o 4, se me olvidó el nombre, se me olvidó, marcos. Tiene 4 marcos. Entonces, este catálogo de cuentas, que es el que vamos a utilizar, que yo se los envié en la apertura del foro de la tarea 3, ahí ustedes encuentran el plan de cuentas para que lo utilicen, ojalá lo guarden y lo utilicen como un documento de consulta. Y si ustedes se dan cuenta, este plan de cuentas que el que vamos a utilizar es el de las entidades que cotizan en el mercado de valores o generan administración de ahorro público. Entonces, digamos que vamos a utilizar esto porque las entidades son diferentes, hay muchos tipos de entidades, pero ¿cuál es el espíritu? Y por favor, para que quede claro, el objetivo de presentar esto, porque ustedes ya una estructura de plan de cuenta en cierta forma lo conocen, pero es para que, recomendación, cuando lleguen a cualquier entidad pública o a una empresa privada, ustedes de las cosas que primero tienen que aprender es cuáles son sus planes de cuentas para el tema del registros contables de las actividades de la entidad. ¿Listo? Eso es lo primero que hace uno como auxiliar contable, como contador, como encargado de procesos administrativos en la entidad. Y ya identificando esas mecánicas, esas acciones, todo el tema de plan también de plan estratégico de la entidad y cuáles son las actividades y todo eso, ya lo relacionan entre el plan de cuentas y qué es lo que van a contabilizar. Si ustedes se dan cuenta, una entidad privada con la entidad pública son parecidas. Tienen unos activos, y ahorita vamos a ver un detalle, tienen unos pasivos, un patrimonio, unos ingresos, digamos que esto en cierta forma lo tienen. Tienen gastos, ¿listo? Pero mire que hay entidades que tienen costos de venta porque son entidades comerciales del Estado y hay comerciales industriales, entidades comerciales e industriales del Estado, entonces tiene un capítulo de costos de transformación. Y eso lo ve uno en entidades públicas y entidades privadas. Entonces también tienen su detalle y aquí tienen sus grupos, que son el 1 los activos, 2 pasivos, 3 patrimonios, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Y mire que tienen algo especial que se había perdido desde el punto de vista de las normas internacionales, era el manejo de las cuentas de orden. Como entidades del Estado deben utilizar cuentas de orden especialmente. Entonces, ejemplo, un vehículo, un activo, un edificio, alguna circunstancia, ya cumplió su periodo de, digamos, de vida útil, pero sigue sirviendo.
pues yo no lo desecho, yo lo puedo manejar y controlar desde el punto de vista de las cuentas de orden. Ya vamos a otros recursos que tienen características especiales para la administración pública. Esto, si ustedes se dan cuenta, también se utiliza o se utilizaba en entidades privadas. ¿Listo? Pero esto digamos que no ha desaparecido del todo de las normas internacionales. ¿Queda claro esta estructura general del plan de cuentas? ¿Sí? ¿Alguien ve algo diferente? ¿Alguien ve algo diferente con respecto a lo que conozcan de entidades privadas? De pronto sí o no. Y tengo estos dos slides como para que ustedes lo tengan como guía en el desarrollo de las actividades. El objetivo de estos dos, de este slide y el siguiente es que ustedes identifiquen de los activos, oiga, ¿dónde puede estar una transacción o una actividad que necesito contabilizar? Si son del grupo de efectivo y equivalente al efectivo que es el 11, o si son de inversiones, si son de cuentas por cobrar. Entonces ya me guío yo desde el punto de vista del plan de cuentas por el grupo. Grupo 11, grupo 12, grupo 13, grupo 14, 15 los inventarios, 16 propiedad, planta de equipo y 19 otros activos. ¿Listo? Entonces el objetivo es que ustedes, este slide lo relacionen tanto el slide como el siguiente, que son las cuentas de costos de ventas, cuentas de orden deudoras, costos de transformación. La idea es que lo tengan como una guía. ¿Listo? Y se ubiquen inicialmente en lo que quieran contabilizar para que no estén mirando el archivo el archivo de Power, ¿cómo se llama? De un PDF donde van a encontrar, no sé, 30, 40, 50 hojas. Se les dificulta la consecución. Entonces, esto es como una guía. Inicialmente mirar si es activo, si es pasivo, si es ingreso, gasto, costo o rubros de comercialización que son costos de ventas y costos de transformación y cuáles serían esas clasificaciones de las cuentas de orden. Listo, entonces el objetivo es que ustedes esto se guíen, por eso lo quería presentar y quería, digamos, que lo tengan presente para el desarrollo. Y esto les ayuda a ustedes digamos, a iniciar el proceso de identificación y ya posteriormente ir a buscar la cuenta, ir a buscarla su cuenta y ya utilizarla en sus registros contables. ¿Queda claro hasta acá cuál es el espíritu de estos dos diapositivos? De la estructura del Plan General de Cuentas. Sí, señor. Y se dan cuenta que es muy parecido a la estructura de una entidad privada. ¿Listo? Son muy parecidos. ¿Comentarios o alguna duda que tengan? ¿Cómo nos fue con... Señora? Qué pena. Profe, en caso de existir alguna duda con respecto a la contabilidad, al docente para que nos las pueda aclarar. Porque si bien es cierto, sí, claro, digamos que tiene una estructura parecida, pero pues a veces los conceptos sí pueden cambiar o la contabilización se podría manejar de otra manera. Entonces, digamos que esas dudas sí se pueden trasladar. Sí, señora, pero con la aclaración y por favor, gracias por el comentario. El concepto de la pregunta no es la explicación del registro contable con las cuentas. O sea, nosotros no debemos hacer eso como docentes. Otra cosa es que si ustedes nos pasan, oiga, mire, este es el registro, nosotros le podemos decir, está bien, está mal, por favor, valide tal cosita, pero no que me Sí, habló. profe, sí. Sí, sí, ¿Sí? sí. Sí, señor. Ok, listo. Lo quiero dejar claro porque es que tenemos dificultad o he tenido en los otros cursos, y es que se pone bravo el estudiante que porque nosotros no explicamos. Pero es que no esperen que sea una explicación detallada porque esa es la tarea. ¿Listo? Y el objetivo del desarrollo de las tareas viene a ser del grupo de trabajo. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí Sí, queda señor. claro? ¿Sí? ¿Algún otro comentario que tengan que hacer? ¿Tienen algún otro comentario?
sobre lo que vimos, cómo nos fue con lo que vimos. Yo no he dejado hablar al profesor Todo muy José, claro, pero, profesor. bueno. Pero digamos que eran los puntos que quería aclarar con ustedes. Quería ser claro en lo que es el desarrollo de la tarea 3, porque pues sé que genera un poquito más de dificultad y quería, digamos, detallar el concepto. Quería repetir un poquito lo que ustedes ya estudiaron con respecto a la tarea 2, que fue todos los slides de teoría que estuvimos hablando, pero explicado posiblemente de una manera, creo que un poquito más sencilla que la que podemos encontrar en un documento. ¿Listo? ¿Se acuerda que esto lo presenté yo en la web conferencia pasada? Que es la invitación que queremos hacer desde la Escuela de CACEN a que ustedes participen o se inscriben al Congreso Internacional de Prospecta. ¿Lo han escuchado ustedes? Sí, señor. De Sí, pronto. señor. Y pues el llamado que les quiero hacer es que todos estos actividades son muy importantes para el desarrollo de nosotros desde el punto de vista profesional, escuchar personas que pueden tener muchos conocimientos con respecto a temas que nos pueden gustar desde el punto de vista del emprendimiento, desde el punto de vista de todo el desafío futuro que tenemos ahorita con innovación, tecnología, muchas circunstancias que se están dando ahorita que los vamos a ver en ese congreso y ojalá ustedes pues puedan y quieran participar en este congreso. Eh, Les mencionaba en la reunión anterior que el objetivo es que ustedes, si tienen el deseo desde el punto de vista de participar en el Congreso, pues uno, pues me den, digamos, sus nombres o me escriban al correo o al Teams el deseo de inscribirse, el deseo de participar, si quieren presencial, si quieren virtual. Y aquí encuentran ustedes el link de inscripción, lo pueden utilizar acá. Y pues el Congreso se va a desarrollar del 28 al 30 de abril, entonces queremos hacer que pues, se les abran a ustedes ese deseo. Señora. ¿Cómo te tornó? ¿Ya llegaste? Ya, mami, ya llegué, ya Aló, hice aseo, ya hice aló. Wendy, porfa, el micrófono. Si no te rindió, mi gordis. Uy, me Cierra toca el tapiar, micrófono. Wendy, cierra el micrófono que está. Pero yo pensé que se iban a demorar. Wendy, cierra el micrófono. Ya, gracias. Profe, yo la silencié porque no, parecía Ah, que no. bueno. Listo, te agradezco por el apoyo, sí, señor. Entonces, digamos que este es el tema de ojalá ustedes participen y si tienen el deseo, entonces me llamen, me escriban al Teams. Con eso yo los contacto y miramos, les explico circunstancias que puedan hacer. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es lo que les quería mencionar de la reunión de hoy, del CIPAS de hoy. Profesor José, discúlpame por favor por no dejarlo hablar, pero si tiene algún comentario le recomiendo hacerlo en este momento. Mi profe, creo que la presentación es muy clara para los estudiantes. Eh, Aclarar pues que lo que decíamos, que no es que cada estudiante presente un aporte individual, sino que el grupo presente algo consolidado y de ahí si tienen alguna duda, nosotros retroalimentamos como ya lo decíamos y que no es solucionar la tarea. Creo que eso por ahí ya les puedo dar, por ejemplo, una página, les Una puedo guía, dar sí. exacto, una guía como para que consulten un poco más, vayan y profundicen donde ahí haya algo muy similar y lo puedan sustraer para solucionar. Respecto a los trabajos, los que he revisado han sido muy completos, bajo normas APA, una estructura detallada, teóricamente bien reforzada y pues creo que vamos por buen camino. Ok, muchas gracias, sí señor. La verdad que yo también de los pocos grupos que he calificado también ha estado muy buenas las presentaciones, ha sido ya más juicioso el tema de la entrega, el desarrollo y los felicito mucho también por ese compromiso que han mostrado
digamos, en el desarrollo de la tarea. Entonces, bueno, listo, queda el tema de prospecta y ya sería, digamos, la terminación de la reunión. Eh, pues si no tienen más preguntas, dudas, por favor, si alguien quiere hablar, mencionar algo, aportar algo a los temas que vimos, a las expectativas que tienen, lo escuchamos. Me preguntan si las diapositivas las podemos compartir. Sí, sí, yo creo que sí, yo les puedo enviar, igual queda la grabación, ¿no? Yo les envío ya en estos 2 días siguientes, les envío el link de grabación y todo eso para que lo tengan presente, pero igual también les puedo enviar el tema de la presentación, ¿listo? Entonces, como para que lo tengan también como de consulta y seguimiento, pero sí está bien, gracias. ¿Algún otro comentario? No, no tenemos comentarios. Bueno, entonces les recomiendo por favor la inscripción al CIPAS. Wendy, ¿vas a decir algo? Buenas noches, profe. Sí, es precisamente sobre el CIPAS. Es que no lo logro encontrar ahí ay, ¿cómo se llama eso? Espera un segundo. En lo de ¿Plataforma? comunidades de interacción. Sí. Entonces, no sé cómo buscarlo porque no. Pues digamos que en la plataforma lo encuentras donde están los cursos y ahí digamos que te da la opción de acceso. Varios compañeros ya lo han hecho. O si no lo puedes buscar por el código por el código por el código del CIPAS. eh, que digamos que también es la otra forma, que es el consecutivo que está en la presentación, que es este que dice aquí arribita 4186. Digamos que son varias formas, pero sí les recomiendo en la inscripción porque lastimosamente quedaría como si ustedes no hubieran participado en la reunión. Por lógica, yo tengo la estadística de Teams, eh, pero pues esa no valen las estadísticas de la plataforma, no solo la inscripción y la aceptación de ustedes, ¿listo? Entonces, por favor, les Vale. recomiendo eso. Pero, tutor, qué pena. Entonces, ¿me puedes regalar el nombre del Sí, CIPAS de hoy? A ver si logro encontrarlo por nombre. mira que en el título de la reunión, en el título de la reunión de hoy, dice invitación CIPAS 1, consecutivo 4186. El CIPAS empieza, el nombre del CIPAS empieza CIPAS 1, consecutivo 4186, tarea 2 y 3, estructura del Estado colombiano, y están los 3 nombres de los 3 docentes. Entonces, te recomiendo que lo busques de esa manera. Ahí lo encuentras en el mensaje de citación, también encuentras el nombre del CIPAS. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Qué pena Entonces, molestar. para que no, señora, con mucho gusto, para eso estamos, tranquilo. También ¿Listo? coloqué el nombre ahí en el chat de la reunión para En que lo el chat validen. Bueno, listo, gracias, sí, señor. Para que lo validen y lo busquen en el grupo. Posiblemente allá en el CIPAS no van a encontrar la palabra invitación, pero siempre para que lo tengan presente. Bueno, me robé 20 minutos más de su tiempo, por favor me disculpan, pero bueno, creo que justifica esos 20 minutos. Les agradezco a todos por la asistencia. Si tienen alguna duda, compartir con ustedes cualquier cosa que necesiten. ¿Listo? Entonces, un abrazo. Profesor José se despide, por favor, de tus compañeros. Estudiantes, un gusto estar con ustedes en esta ocasión, muy concentrados en esta etapa 3, en esta fase 3, para que los resultados sean los mejores, ¿vale? Nos vemos en una próxima conferencia. Listo. Que estén muy bien entonces. Bendiciones para todos y gracias por participar
en esta reunión. Un abrazo, bendiciones. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias. Bien, buena noche, buena noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias. Voy a dejar de grabar. Feliz noche para todos. Detener la grabación. Detener. Listo.